Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo nuevamente para poder eh, brindarles una nueva telecapacitación el día de hoy, lunes 5 de mayo, con el tema lavado de manos, importancia en el contexto actual. A cargo de la licenciada Nadia Miranda Arqueros, licenciada en enfermería, responsable de infecciones asociadas a la atención de salud, IAS, del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, les recordamos que estamos compartiendo el enlace eh, para registro de la plataforma Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, licenciada Nadia Miranda. Es un privilegio tenerla con nosotros el día de hoy. Bienvenida y adelante, la escuchamos. Buenas tardes, gracias con todo, gracias por la presentación. ¿Sí me escuchan? ¿Me dejo escuchar? Sí, licenciada, logramos escucharla perfectamente. Y también logramos visualizar su ponencia. Sí, a ver, creo que sí, un momentito. Ahí está. Bueno, buenas tardes con todos. Eh, bueno, hoy día estamos celebrando, ¿no?, el Día Mundial de la Higiene de Manos. Por tal motivo se va a desarrollar, ¿no?, esta charla de refrescamiento, ¿no?, para hacernos recordar la importancia de la higiene de manos durante la atención sanitaria, ¿no? Entonces, cada 5 de mayo celebramos el Día Mundial de la Higiene de Manos, que vienen a ser segundos que salvan vidas, ¿no? Entonces, nuestras manos que están al cuidado de nuestros pacientes deben ser higienizadas de la mejor manera para nosotros poder salvar la vida de nuestros pacientes y poder lograr su pronta recuperación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros miremos cómo están nuestras manos, ¿no? Para nosotros poder brindar así una atención de calidad, ¿no? La atención limpia está en tus manos, ¿no? Acá podemos ver en esta imagen cómo el personal de salud está en un contacto directo con el paciente, ¿no? Lo tocamos al paciente, tocamos el entorno, ¿no?, de nuestro paciente. Entonces, a través de nuestras manos nosotros vamos a brindar el cuidado, brindar la atención sanitaria, pero también, si no cuidamos la higiene de nuestras manos, vamos a llevar diversos gérmenes a nuestros pacientes, provocando así una transmisión cruzada de microorganismos, ¿no? Entonces es importante que esta atención limpia sea eficaz para poder evitar las infecciones asociadas a la atención de la salud, ¿no? Entonces debemos brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. Eso es lo que buscamos, que nuestro paciente se recupere y no que adquiera una infección durante la atención sanitaria, ¿no? Porque eso es un indicador de la calidad de atención que brindamos, ¿no? Si nuestros pacientes durante la atención sanitaria y adquieren diversos gérmenes hospitalarios, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que en algo estamos fallando, ¿no?, durante esta atención, que nuestra atención no es limpia y no es segura para nuestros pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de la higiene de manos, ¿no? De esta capacitación es hacer de la higiene de manos una prioridad global, ¿no? La higiene de manos es de importancia global. Podemos encontrar en la página de la OMS, ¿no?, bastante información sobre la importancia de esta higiene de manos, ¿no? Entonces es una prioridad porque encontramos bastantes infecciones cruzadas, la resistencia antimicrobiana ha aumentado, entonces es de gran prioridad la higiene de manos. Que también se busca con esta capacitación promover la higiene de manos y el cambio de comportamientos. Entonces es importante que nosotros como personal de salud podamos tener una actitud diferente, ¿no? Ante la higiene de manos. No tomarlo tan así a la ligera, ¿no? Sino como parte de la atención sanitaria. Tan importante como cuando voy a hacer algún procedimiento invasivo, ¿no? Así de importante es la higiene de manos, ¿no? Entonces son cambios en nuestro comportamiento que queremos lograr, ¿no? Concientizarnos como personal de salud para poder brindar una atención de calidad. También se busca comprometer a los trabajadores de salud en su papel en la atención limpia, ¿no? Y en la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Eso es lo que se busca principalmente con la higiene de manos. Brindar una atención limpia y de calidad y segura
y prevenir las infecciones cruzadas que vamos a generar de una atención no adecuada, ¿no? De llevar manos contaminadas de un paciente a otro. ¿Cuáles son las razones para lavarnos las manos? Tenemos varias razones, ¿no? La principal de todas es que salva vidas, ¿no? El lavado de manos va a permitir que nosotros brindemos una atención de calidad, una atención segura, sobre todo en aquellos pacientes que están más invadidos, ¿no? Y que están más susceptibles de adquirir algún tipo de infección. En aquellos pacientes, por ejemplo, críticos, que están con todo tipo de dispositivos invasivos, ya sea ventilador mecánico, catéter venoso central, sonda Foley, drenajes, ¿no? Entonces, toda una serie de dispositivos que son una puerta de entrada para microorganismos. Entonces, nosotros buscamos que a través del lavado de manos nuestra atención sea segura para el paciente, ¿no? ¿Por qué es importante lavarnos las manos? Porque es la medida más económica, la más sencilla y la más eficaz para poder reducir el riesgo de infecciones. ¿Por qué más económica? Porque a nosotros como personal de salud no nos cuesta, ¿no? Realizarlo. Nuestra institución ya nos da todos los insumos, papel toalla, clorexidina, ¿no? El fluido de agua, ¿no? Que sea permanente. Entonces, nosotros no tenemos ninguna excusa como personal de salud para poder decir, no hago la higiene de manos. Es la medida más económica, sencilla, porque todos como personal de salud debemos conocer, y no solo conocer, sino hacer una correcta higiene de manos. Debe ser eficaz, es decir, al realizarlo de forma correcta, que mis manos verdaderamente estén limpias, libres de la flora transitoria. Entonces debe ser eficaz también el lavado de manos, ¿no? Y eso lo logro a través de un procedimiento correcto para reducir el riesgo de las infecciones y hacer parte de las recomendaciones de la lucha contra la resistencia antimicrobiana. ¿No? Les comentaba anteriormente que tenemos bastantes gérmenes resistentes, ¿no? Entonces, no solo en las áreas críticas, sino también en las áreas comunes, ¿no? De hospitalización. Entonces, a través del lavado de manos, nosotros vamos a poder disminuir esta resistencia antimicrobiana. Y ya tenemos una alerta, ¿no? De la OMS que nos dice que la resistencia antimicrobiana es un gran problema ya de salud pública, ¿no? Incluso ya se está implementando en algunos hospitales el PROA, ¿no? Que es el programa de optimización de antimicrobianos. ¿Por qué? Porque tenemos ya mucho, ¿no? Muchos pacientes con gérmenes resistentes, que son gérmenes que no pueden ser eliminados tan fácilmente con los medicamentos o antibióticos convencionales, ¿no? Y se tiene que utilizar otra serie de antibióticos que son más potentes, que quizás generan más reacciones adversas en los pacientes, ¿no? ¿No? Ya dañan sus riñones, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto genera una mala higiene de manos, una resistencia antimicrobiana. Los gérmenes sabemos que se van haciendo, van mutando, ¿no? Van cambiando, van generando más defensas, ¿no? Ante los diferentes eh, antibióticos o medicamentos que se les den, ¿no? Entonces, es importante la higiene de manos para evitar esa transmisión de gérmenes y que se hagan resistentes. Y es una de las 10 principales, que sabemos esta resistencia es una de las principales amenazas para la salud pública. Miren, ¿no? Va a llegar un momento que nos dice la OMS que van a fallecer más personas por la resistencia antimicrobiana. Ya no vamos a tener antibióticos, ¿no? Medicamentos con qué luchar frente a los microorganismos, ¿no? Porque ya estamos generando gran resistencia y se nos están agotando, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Que tenemos convencionales para hacer frente a estas infecciones causadas por gérmenes muy resistentes, muy potentes, que así nomás no pueden ser eliminados, ¿no? Entonces es importante la higiene de manos. Nos involucra a todos, no solo me involucra a mi paciente, ¿no? Que es la persona usuaria de nuestro cuidado, de nuestra atención, sino también a nosotros, porque algún día vamos a ser pacientes. Entonces también nos va a involucrar esta resistencia. Una mala higiene nos va a infectar también a nosotros, ¿no? Entonces es importante lavarnos las manos. ¿Qué nos dice la ciencia, no? Y todos los datos estadísticos, que el lavado de manos es la principal medida para eliminar los gérmenes y que nuestras manos se convierten en el vehículo y mecanismo principal para transmisión de microorganismos, ¿no? Nuestras manos son un medio de transmisión directa. ¿A qué se refiere directa? Por contacto, ¿no? Contacto directo, es decir, el personal de salud toca a un paciente contaminado y luego va
y toca a otro paciente, ¿no? O toca una superficie. Entonces, ese es el medio de transmisión principal de los gérmenes, a través de las manos, que es por contacto directo, ¿no? Entonces es importante saber eso. A través de manos es contacto directo, cuando toco directamente de un paciente a otro, ¿no? Entonces, a través de ellos también se da la contaminación. Acá tenemos un ejemplo, nos dice si una persona tiene algún problema respiratorio y tose, estos gérmenes van a caer sobre una superficie, ¿no? Y ahí se va a quedar contaminada la superficie. Y si yo voy y toco esa superficie contaminada y luego voy y toco a mi paciente sin antes higienizarme las manos, voy a llevarle también los microorganismos, ¿no? A mi paciente. Entonces, ¿cómo voy a romper esa cadena de transmisión de gérmenes? A través del lavado de manos, ¿no? Entonces, con esta medida principal vamos a poder evitar, ¿no? Esa transmisión cruzada. También encontramos otro medio de transmisión en donde también participan nuestras manos, es la transmisión indirecta, ¿no? La infección indirecta, ¿no? ¿Cómo es esta infección indirecta? A través de objetos que estén contaminados, porque hemos contaminado con nuestra mano y que esos objetos están en contacto con mi paciente. Por ejemplo, los más comunes, ¿qué objetos que tocamos con nuestras manos contaminadas y esos objetos están en contacto con mi paciente? Podemos decir que son medios de transmisión indirecta. Por ejemplo, tenemos los estetoscopios, ¿no? El estetoscopio lo usamos de un paciente a otro, vamos tocando, ¿no? Con nuestras manos, no desinfectamos el diafragma del estetoscopio y este va de un paciente a otro, ¿no? Entonces, uno de los principales medios de transmisión de gérmenes son nuestros estetoscopios, que nunca o generalmente no se desinfectan. El diafragma, que debería desinfectarse con alcohol líquido, ¿no? Al 70% mínimo, para poder ir de un paciente a otro, ¿no? Entonces aquí tenemos la transmisión indirecta a través, bueno, los termómetros ahora son personales, ¿no? Entonces, bueno, eso no hay problema. Entonces ahí tenemos, sobre todo con los estetoscopios o cualquier otro insumo médico que entre en contacto con el paciente y luego va a otro, ¿no? Con las superficies o el entorno del paciente, por ejemplo, las barandales, ¿no? Las camas de los pacientes también son, ¿no? Son superficies que pueden estar contaminadas, ¿no? Y pueden ser también, al tocarlo, un medio de transmisión, ¿no? De gérmenes. Los manubrios, como podemos ver acá en la imagen, cuando entramos a un ambiente, vamos tocando estos manubrios, ¿no? Y no nos higienizamos, no, no, ya me lavé mis manos, nos dice, en otro ambiente, al ingresar, pero toco el manubrio y ya me estoy contaminando, ¿no? O salgo del baño, me lavo las manos en el interior del baño, abro la puerta del baño, ya me contaminé nuevamente porque he tocado el manubrio, ¿no? Hay que saber que en los hospitales, en centros de salud, todo, ¿no? Institución de salud, los gérmenes están que colonizan todas las superficies, hasta los lapiceros, ¿no? Entonces ya se ha hecho muestra de ello, por ejemplo, acá en el Hospital Belén, ¿no? Hasta los lapiceros se muestró hace un tiempo y se encontraron con gérmenes, pseudomonas, ¿no? Entonces, todo insumo médico o equipo, insumo médico que utilicemos, desde lapicero, porta historias que estén en el ambiente hospitalario, se va colonizando de gérmenes. Entonces, es por ello que debemos conocer esto para poder nosotros saber que antes de tocar a mi paciente me debo de higienizar mis manos. Miren, aquí también un medio importante de transmisión de microorganismos son los celulares, que lo utilizamos ¿cómo lo utilizamos? Como reloj, el cronómetro, ¿no? Como reloj, como linterna, ¿no? Entonces, tiene varias funciones el celular, ¿no? Ahora le hemos dado muchas funciones. Cuando los celulares son sumamente contaminados, ¿no? Los celulares tienen bastantes enterobacterias, saben ustedes que se traslada por todos lados el celular, ¿no? Y lo llevamos a nuestra casa. O sea, imagínense la gran contaminación, no solo entre pacientes, sino también a nuestro hogar, ¿no? Toda una serie de microorganismos. Entonces hay estudios que evidencian esto, que dan fe científica de que los celulares son grandes agentes contaminantes, de contaminación indirecta, ¿verdad? ¿No? Celulares del personal de salud que se han encontrado enterobacterias, Escherichia coli, bueno, es una enterobacteria, ¿no?
Acinetobacter, Staphylococcus aureus, ¿no? Pseudomonas, ¿no? Staphylococcus coagulasa negativos y todo, bueno, una serie de gérmenes que encontramos en los celulares y que no deberían ser utilizados como un insumo médico. Se necesita sí, pero no para suplir funciones que se puedan utilizar otros objetos, ¿no? El uso debería ser mínimo porque llevamos gérmenes. Lo dejamos en superficies, en la mesita donde vamos a preparar el medicamento del paciente, ¿no? Cerca del portahistorias y todo, ¿no? Y el celular va llevando gérmenes de un lado a otro y así se produce la contaminación. Aquí encontramos, ¿no? En un hospital del Perú, ¿no? Gérmenes que se encontraron en los celulares del personal de salud, enterobacterias, E. coli, estafilococos, Staphylococcus aureus, epidermidis, ¿no? Bueno, toda una serie de gérmenes que podemos encontrar en los celulares y que van a ser llevados a mi paciente, ¿no? Si no me higienizo las manos antes de atenderlo, ¿no? Entonces, aquí hay muestras, estudios, ¿no? Que se han hecho de ello. Bueno, esta imagen nos muestra cómo trabajamos, ¿no? Con las uñas largas, esmaltadas, ¿no? Donde se pueden adherir los gérmenes, ¿no? Y no solo lo encontramos en los alumnos, los internos, sino también en los asistentes, ¿no? En el personal de enfermería, ¿no? Entonces, a través de estas manitos con las uñas largas, así se laven bien las manos, no les va a ser efectiva la higiene de manos, porque los gérmenes se adhieren en este esmalte, ¿no? En estas porosidades y no se puede, y no puede ser eliminado, ¿no? Si nada más tiene que eliminarse el esmalte. Si las uñas están largas, dentro de ellas se adhieren los gérmenes, ¿no? Entonces, el lavado de manos ahí, hasta ahí ya no llega, ¿no? Con las uñas largas. Deberíamos tener las uñas cortas para hacer un buen cepillado, ¿no? De las uñas, de la punta de los dedos. Entonces, a través de estas manos no vamos a brindar una atención de calidad, vamos a llevarle a mi paciente gérmenes. Muchas veces no sabemos si nuestros pacientes se han infectado, pero ustedes si se toman el tiempo, revisen las historias, revisen los cultivos, hemocultivos, urocultivos, cultivos de secreción traqueal, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta ahí que los pacientes se infectan, o por qué a mi paciente le rotan un antibiótico si empezó con ceftriaxona, no sé, ya le rotaron a vancomicina, o ya le rotaron a colistina, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar, ¿no? Que sus pacientes y verificar que efectivamente se están infectando. Quizás no nos tomamos ese tiempo, ¿no? Pero a través de esa revisión de la historia podemos darnos cuenta que nuestros pacientes se están infectando por una mala atención, porque sí lo calificamos, mala atención. Alguien que brinda una atención con estas uñas largas, esmaltadas, no está brindando una mala atención. Mejor que no la brinde, ¿verdad? Porque en lugar de lograr la recuperación de su paciente, lo va a infectar. Le va a dar una neumonía, una sepsis. Entonces, es un personal altamente contaminante, ¿no? Y lleva estas manos así, ¿no? Con esas uñas. Uñas largas, bueno, esto es del personal de salud que se le toma durante la vigilancia, ¿no? Durante la ronda de seguridad, uñas largas, también son un gran riesgo. Con relojes, sabemos que no debemos usar reloj, ¿no? En nuestro canguro, en nuestro bolsillo, pero no en nuestras manos, porque también es un medio de transmisión de gérmenes. Aquí para mostrarles la cadena de transmisión de microorganismos, ¿no? Las infecciones. Tenemos acá toda una serie de elementos, ¿no? Desde el reservorio. ¿Quién viene a ser el reservorio? Eh, un ser inanimado, ¿no? Por ejemplo, mi estetoscopio, el lavadero de manos, el portahistorias, mi lapicero, el tablero de funciones vitales. Aquí está el reservorio inanimado. En el reservorio animado encontramos pues al personal de salud y a los pacientes, ¿verdad? Nosotros como personal de salud principal, medio de transmisión, el reservorio, también podemos ser reservorio, ¿no? Y el reservorio también mis pacientes, ¿no? Aunque nuestros pacientes no van tocándose de uno a otro, ¿verdad? Quien lleva es el personal de salud, principalmente nosotros.
Entonces, la puerta de salida son varias puertas: respiratoria, digestiva, cutánea, conjuntival, genital. Y la vía de transmisión es a través de aerosoles. Bueno, pues estos son para enfermedades que generan aerosoles, como la tuberculosis, a través de gotas, para enfermedades que generan partículas mayores a 5 micras, por ejemplo, la influenza. Y acá encontramos por contacto, que están las manitos, por contacto directo, sobre todo directo a través de las manos. Esta es la principal vía de transmisión de gérmenes intrahospitalario, ¿no? Entonces aquí encontramos la puerta de salida, que es lo mismo de la puerta de entrada, el agente patógeno. ¿Qué agentes podemos llevar en nuestras manos? Bacterias, virus, hongos, ¿no? Parásitos, priones, todo podemos llevarlo en nuestras manos, el contacto directo. Y así se da la cadena de transmisión, ¿no? De esta manera. Nuestras manos aquí juegan un papel importante, ¿no? Nuestras manos, pues sabemos que nuestra mano más contaminada, que tiene más gérmenes y no ha sido higienizada de forma adecuada, es la mano dominante, nuestra mano. Si somos diestros, nuestra mano derecha, siempre es la más contaminada. ¿Qué está más sucio en nuestra mano? Siempre la palma de la mano. La palma de la mano, porque va tocando las superficies de objetos, ¿no? Entonces, también es la parte más contaminada. ¿Cuál es el dedo más sucio? Es el pulgar, ¿no? Por la misma razón de que lo utilizamos para hacer, ¿no? Diversas actividades, ¿no? Entonces, pulgar y luego los demás dedos, pues, ¿no? Pero principalmente el pulgar es el dedo más contaminado. Por eso que tenemos un paso especial también, ¿no? Es en la higiene de manos, ¿no? El frotado del pulgar. Está más en contacto con objetos y superficies, ¿no? Entonces, en base a lo que hemos visto, encontramos una gran problemática, ¿no? De salud pública, las infecciones asociadas a la atención de la salud, que son infecciones asociadas a la atención sanitaria inadecuada, a una atención sanitaria contaminada, a una atención sanitaria que no es brindada con calidad. Entonces ahí surgen estas IACs, ¿no? Que son generadas por una inadecuada, principalmente higiene de manos, ¿no? Son varios factores, pero el factor principal de transmisión de estas IATs son nuestras manos con gérmenes. Entonces nos dice que este es un problema de salud pública, estas IATs, y que tiene un gran porcentaje a nivel mundial, ¿no? Los países en desarrollo como nosotros tienen un 10%. ¿Y qué pasa en aquellos pacientes que se infectan por una atención no limpia? Más tiempo hospitalizado, ¿verdad? Más tiempo hospitalizado, mayor discapacidad a largo plazo, ¿no? Pacientes que se infectan, tienen infecciones graves, sepsis, pueden quedar con alguna discapacidad, mayor resistencia a antimicrobianos, ya habíamos hablado de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Se utilizan toda una serie de medicamentos en los pacientes y podemos dañar otros órganos, los riñones, ¿no? Que filtran los medicamentos, entonces reciben uno que otro medicamento, uno más potente que otro, entonces va a generar un daño. Muertes innecesarias, que sí se ha observado, muertes por infecciones asociadas a la atención de la salud, ¿no? Y son bastantes siempre. Y costos, ¿no? No solo genera costos. A ver su audio, por favor. Pueden apagar. Muertes innecesarias y costos adicionales, ¿no? Es un costo, ¿no? Miren, y todo lo que genera una mala higiene de manos, ¿no? Genera grandes costos tanto para la institución como para la familia del paciente, ¿no? Entonces, no es así de sencillo, no me lavo mis manos, hoy día no, hoy día sí, o me lavo rápido en un segundo, ¿no? Entonces, no es así, todo tiene toda acción siempre tiene su consecuencia, ¿no? Si no nos lavamos de forma adecuada, vamos a encontrar todas estas consecuencias en mi paciente, ¿no? Gran impacto en su salud, ¿no? En la economía también, del mismo paciente y de la institución. Entonces, la infección asociada a la atención de la salud es en la actualidad uno de los principales problemas sanitarios a nivel mundial. Y las infecciones de aquellas bacterias muy resistentes son lo más preocupante, ¿no? Es lo más preocupante. Encontramos aquí la resistencia antimicrobiana, ¿no? Que como les mencionaba ya, hay una alerta
ya se están proponiendo, y hay una normativa, ¿no? Sobre la creación de los programas de control, de optimización de antimicrobianos en los diferentes hospitales, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Porque ya encontramos bastantes gérmenes resistentes, pacientes que las adquieren, que fallecen por esto, ¿no? Más índice de morbilidad, de mortalidad por estas infecciones por bacterias resistentes. Los patógenos acá en esta imagen, voy, la siguiente imagen, la siguiente aquí, miren, acá está más resumido lo anterior, ¿no? Los gérmenes intrahospitalarios pueden vivir en las superficies por bastante tiempo, por bastante tiempo que si nosotros vamos a tener contacto con una de estas superficies y luego vamos a tocar a mi paciente, le voy a contaminar, ¿no? Ahí, disculpen. Por acá tenemos, a ver, la pseudomonas aeruginosa, que es un germen predominante en las áreas críticas y también ya está en las áreas de hospitalización. Puede vivir, miren, en una superficie hasta 16 meses. Si esa superficie obviamente no ha sido bien limpiadas y desinfectadas. También tenemos Klebsiella, que puede vivir hasta más de 30 meses. Acinetobacter, más de Pero 80. puede ser como dice María. María. ¿Qué más encontramos? El Mycobacterium tuberculosis, que puede estar hasta 4 meses, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos la permanencia de los microorganismos en la superficie, superficies que están contaminadas y de las cuales nosotros podemos tener contacto y llevarle a mi paciente si no me higienizo bien las manos, ¿no? Bueno, aquí también es importante la limpieza y la desinfección de las superficies, ¿no? Pero si no se realiza de forma adecuada, vamos a tocar en una de esas superficies con cualquiera de estos gérmenes y le voy a llevar a mi paciente, si es que no me he lavado las manos antes de tener contacto con él. Entonces recordamos que las guías son un indicador de la calidad de atención, ¿no? De atención de la salud. Si en un servicio encontramos bastantes índices de casos de infectados, podemos decir que en ese servicio no hay una buena calidad de atención, ¿no? Esa es la conclusión de todo el personal, ¿no? Que atiende al paciente, todo el equipo de salud. Bueno, así nada más quería mostrarles que se hacen muestreos en nuestro hospital, ¿no? Y se han encontrado gérmenes en diferentes superficies, en las manos, en los tableros, en los humidificadores, en las portahistorias, ¿no? En los corrugados, ¿no? Entonces, en diferentes objetos, ¿no? Médicos que pueden ser superficies, ¿no? Que generen una gran contaminación cruzada ahí con los pacientes, ¿no? Entonces, los muestreos son importantes, ¿no? Para nosotros poder justificar, ¿no? ¿Por qué debo lavarme mis manos antes de tocar tal superficie, antes de tocar el o después de tocar el portahistoria, después de tener contacto con cualquier insumo médico, debo de lavarme mis manos y voy a atender a mi paciente, ¿no? Miren, desde un lapicero acá un muestreo, un tubo enterobacteria, lo cae, ¿no? Entonces, una enterobacteria. Entonces encontramos que todos los insumos médicos, superficies en una institución de salud están contaminados. Por ello debo de lavarme mis manos, ¿no? En la UCI siempre va a predominar la pseudomonas, bueno, en el caso de mi hospital, y lo que generalmente nos dice la literatura, ¿no? En las áreas críticas, en las unidades de cuidados intensivos, siempre encontramos esta bacteria, ¿no? Pseudomonas. Que lo vamos a eliminar a través de la higiene de manos. ¿Cómo debe ser nuestra higiene de manos? Debe ser vigorosa, ¿no? Es decir, haciendo una fricción suficiente como para eliminar los gérmenes también. Que buscamos eliminar materia orgánica, ¿no? Y sobre todo la flora transitoria, que es la que adquirimos durante la atención, ¿no? Directa con nuestros pacientes. Hay varias razones para lavarnos las manos, porque salva vidas, ha salvado la vida de millones de personas, es un indicador de calidad, ¿no?
¿no? Porque los problemas de la CIAT son un reto, ¿no? Para las instituciones, para los gobiernos, porque evita infecciones y daños a nuestros pacientes, ¿no? El uso del desinfectante a través del alcohol también nos puede ayudar a prevenir la CIAT. Podemos usar el alcohol no gel en determinadas situaciones. Puede ser difundido por medios sociales, sí, ¿no? Ahorita estamos, por ejemplo, en esta charla sobre higiene de manos, ¿no? Entonces se puede difundir. Se debe incorporar la higiene de manos en el flujo de trabajo del personal de salud, como parte de un procedimiento, ¿no? Se va a intubar el paciente, se va a colocar una vía, se va a evaluar al paciente, es parte, ¿no? De la atención sanitaria y el lavado de manos. No puede estar separado de ella. Es la base de toda intervención y es importante para que podamos lograr promover el lavado de manos, hacer campañas, ¿no? Como esta, ¿no? De celebrar el Día de la Higiene de Manos para poder concientizar al personal, ¿no? De salud. ¿Qué buscamos eliminar con la higiene de manos? Lo que les mencionaba es la flora transitoria, que es la que se adquiere cuando tenemos contacto con el paciente o con superficies contaminadas, ¿no? Y que se transmiten fácilmente, ¿no? Tocando de un paciente a otro, así de simple, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca, la microbiota transitoria, ¿no? A través de la higiene de manos, buscamos eliminar esto. Miren, aquí tenemos las manos, esta imagen que es bien conocida. ¿Qué puede llevar nuestras manos contaminadas? Pseudomonas, Escherichia coli, bacilos, estreptococcus, shigella, influenza también, Klebsiella, Staphylococcus, protus, ¿no? Toda una serie de microorganismos que son la flora transitoria, que la adquirimos durante la atención. Eso es lo que buscamos eliminar con la higiene de manos, ¿no? Recordando que las manos son el principal vehículo de transmisión de gérmenes, es el principal agente de contacto directo, ¿no? ¿Qué recomendaciones debemos de tener en cuenta para lavarnos las manos? Siempre sabemos que no podemos utilizar ni reloj, ni joyas, ni una alhaja, ¿verdad? Y lo importante es que apliquemos una cantidad suficiente de clorexidina, ¿no? En este caso, es lo ideal que debemos utilizar. La clorexidina al 2%, o jabón líquido si es que no se tuviera, pero lo ideal es la clorexidina al 2% porque elimina pseudomonas aeruginosa, ¿no? Sobre todo en las áreas críticas, en las áreas de hospitalización. Lo ideal es la clorexidina porque va a eliminar este germen que no es eliminado con el jabón líquido. En el caso de la técnica con agua y jabón, la clorexidina en espuma cubra toda la palma de la mano. Y en el caso con el alcohol gel, aplicar una cantidad suficiente, solo de 6 a 8 mililitros de alcohol gel, equivale a 2 toques nada más, ¿no? De alcohol gel, para no dejar también nuestras manos muy húmedas. Deben secar el ambiente. Al finalizar el lavado de manos, siempre debemos de secarnos con una toalla descartable de un solo uso. Y no olvidemos que debemos eliminar en la bolsa negra con los residuos comunes. Luego, cuando debemos de higienizarnos con el alcohol gel, recordar que no debemos de sacudir las manos, sino que nuestras manos deben secar el ambiente. Aquí una imagen para mostrarles de la normativa de infecciones intrahospitalarias, que lo ideal es que usemos la clorexidina, que es muy segura en recién nacidos, ¿no? Lo utilizan incluso aquí en mi hospital para poder, con una cierta dilución, ¿no? La clorexidina para poder desinfectar la piel del neonato y que le coloquen sus catéteres, ¿no? Entonces, su uso es seguro hasta en recién nacidos de la clorexidina. Dice, la instalación en el oído medio produce toxicidad, bueno, no se instila. No se absorbe por la piel, no irrita la piel, es muy escasa la irritación. ¿Qué dato importante nos da acá? Que se inactiva con jabón, con cloro, ¿no? No podemos hacer mezclas de clorexidina con cloro para intentar desinfectar quizá una superficie, porque se inactiva. Con jabón natural también se inactiva. No podemos tomar un poco de jabón y un poco de clorexidina. ¿Por qué? Porque inactivamos su principio activo y ya no tiene función antiséptica, ¿no? No va a eliminar la flora transitoria.
La concentración que debemos utilizar es al 2%, que es en las áreas de hospitalización, ¿no? Los servicios. Y bueno, la del 4% lo utilizamos en sala, ¿verdad? Esta es la clorexidina al 2%. Tiene diferentes nombres, ¿no? Comerciales, pero lo ideal es la clorexidina, pues, ¿no? Es el principio activo. También podemos utilizar el alcohol gel al 70% para el lavado de manos. Es el alcohol gel. El alcohol líquido no es para las manos, porque el alcohol líquido reseca la piel. Debemos utilizar el alcohol gel. Ese tiene, tiene indicación para utilizarlo en nuestras manos, porque es un antiséptico, ¿no? Miren, algo importante también es que nos habla, el lavado de manos involucra el secado, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos utilizar? El papel, ya sabemos, descartable, pero tiene un tiempo de duración el secado también, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe durar? De 10 a 20 segundos el secado. Nos dice, ¿no? La normativa, de 10 a 20, haciendo una fricción correcta, ¿no? Para poder también eliminar los gérmenes, ¿no? Mire, entonces, de 10 a 20 segundos debería durar un buen secado de manos. Acá tenemos un dato importante sobre la higiene de manos cuando lo realizamos con la base alcohólica. ¿Qué nos dice acá? Vamos a la tablita. Que estos alcoholes geles elimina o no materia orgánica. ¿Qué nos dice acá? No elimina materia orgánica. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros hemos tenido contacto con algún fluido corporal, alguna secreción, no podemos ir a higienizarnos las manos con el alcohol gel, porque se inactiva el alcohol gel con fluidos orgánicos. Entonces, no podemos utilizar el alcohol gel. El alcohol gel lo podemos utilizar para higienizar nuestras manos, quizás para actividades que no tengan el riesgo de contacto con alguna secreción. Ahí sí lo puedo utilizar, quizás para tomar funciones, evaluar a mi paciente. Pero si voy a quizás aspirar secreciones, hacer algún procedimiento invasivo, no puedo utilizar alcohol gel luego, porque se va a inactivar, ¿no? Al momento de utilizarlo, ¿no? Entonces el alcohol gel debemos saber en qué momento lo voy a utilizar, ¿no? No va a cumplir su función bactericida en este caso, ¿no? ¿Cómo lavarnos las manos? Aquí en esta imagen que ya todos lo conocemos, que dura de 40 a 60 segundos, el procedimiento. Si realizamos el procedimiento menos del tiempo indicado, obviamente que la higiene de manos no va a ser la correcta y nuestras manos no van a estar limpias ni seguras para la atención de mi paciente. Debe ser el tiempo correcto de 40, 60 segundos máximo y cumpliendo con todos estos pasos, ¿no? Que están en el protocolo de higiene de manos. Para ello no debemos de tener relojes ni anillos, uñas cortas, no esmaltadas, para que nuestras manos sean higienizadas de la manera correcta, ¿no? Entonces, que nuestras manos sean seguras para nuestros pacientes. Entonces, este es el protocolo correcto de la higiene de manos. Para la higienización de manos con el alcohol gel tenemos también el mismo procedimiento. La diferencia es que la mitad del tiempo va a durar es de 20 a 30 segundos, nada más, y aquí suprimimos, ¿no? Lo que es el secado, como el papel toalla, ¿no? Las manos se van a secar al ambiente, ¿no? Por eso es importante que tomemos una cantidad adecuada del alcohol gel para que las manos no queden húmedas y no estemos sacudiéndolas, porque eso está prohibido, ¿no? Debemos solo tomar la cantidad correcta, que es de 6 a 8 mililitros, y cumplir con todos los pasos, porque así, de esa manera, también vamos a garantizar una atención adecuada y nuestras manos no van a quedar húmedas, ¿no? Al momento de realizar el procedimiento. Aquí, para terminar, los momentos de la higiene de manos, que es importante que lo tengamos en cuenta durante la atención sanitaria, ¿no? ¿Cuándo me voy a higienizar mis manos? Antes de tocar a mi paciente, antes de cualquier acercamiento con mi paciente, debo de lavarme las manos. Si solo le tocó el portahistorias, ya sabemos que todo está colonizado, hay que lavarnos las manos antes de tocar a mi paciente, y así rompemos la cadena de transmisión, ¿no? Antes de realizar una tarea séptica limpia, quizás
Antes de tomar funciones vitales, también me voy a lavar las manos. Después del riesgo de exposición a algún fluido corporal, por ejemplo, voy a hacer algún procedimiento con mi paciente, también me voy a lavar las manos. Después de tocar al paciente, también es importante, porque después de tocar a este paciente voy a ir a otro paciente o voy a ir a otro ambiente y si no me lavo las manos voy a colonizar esa superficie y así no se va a transmitir los gérmenes de un paciente a otro a través de las manos del personal. Entonces, después de tocar a mi paciente también. Y después de tocar el entorno de mi paciente, que es el quinto momento. ¿Cuál es el entorno de mi paciente? Su cama, toda su cama, el buró, ¿no? Donde está su medicamento, quizás el tablero, donde están colgados ahí con el registro de sus funciones vitales. Entonces, todos estos momentos, si nosotros lo cumpliéramos a cabalidad, de forma correcta, vamos a evitar que nuestros pacientes se infecten, ¿no? Cumpliendo con estos 5 momentos y también con el protocolo correcto de higiene de manos, es decir, con los pasos, ¿no? En el tiempo correcto. Si voy a tomar clorexidina y me voy a higienizar en 10 segundos, de nada me sirve hacerlo, porque no va a cumplir el tiempo correcto para que se elimine, ¿no? La flora transitoria que está en nuestra mano. Entonces es importante los momentos de la higiene de manos. Eso es todo. Muchas gracias con todos. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta, quizás algún aporte. Claro que sí, licenciada. Muchísimas gracias por la ponencia y la información brindada el día de hoy, que es muy relevante para cada uno de las personas, bueno, los participantes, el personal de salud que se ha conectado. Vamos a dar unos minutos para que nuestros participantes realicen sus preguntas en el chat del Zoom. Entre tanto, licenciada, si nos pudiese dar algunas sugerencias finales o alguna conclusión, recomendación con respecto a la ponencia brindada el día de hoy, por favor. Claro que sí. Bueno, lo importante del día del 5 de mayo, ¿no? Que se está celebrando el Día de la Higiene de Manos, es que sobre todo y de esta, ¿no? Capacitación es que se concientice el personal de salud. Que nosotros como personal de salud sepamos que una atención segura de mi paciente va a ser dada a través también de una higiene de manos adecuada. No solo vamos a hacer procedimientos con mis pacientes, no solo es darle el tratamiento, quizás, ¿no? La atención médica directa, que es importante, sí, pero en todo lo que hagamos con nuestro paciente debe estar incluida la higiene de manos para nosotros poder prevenir que se infecten, ¿no? Entonces tenemos bastantes casos de pacientes que se infectan, los índices aumentan, ¿no? No tenemos 100, sería bonito que tengamos un 0%, ¿no? De casos infectados, pero siempre encontramos casos, ¿no? Unos meses aumenta, quizás otro disminuye, pero lo ideal sería que no tengamos, ¿no? Pacientes que se nos infectan por una atención inadecuada, por no lavarnos las manos. Entonces lo importante es que nos concienticemos, que en nosotros está en brindar una atención adecuada. No es necesario que nos estén supervisando, ¿no? No es necesario, sino que nosotros tengamos un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, que, que el lavado de manos esté en todas nuestras actividades durante la atención sanitaria para nosotros poder evitar estas infecciones, ¿no? Y que nuestros pacientes puedan lograr su recuperación y disminuir así estos índices de morbilidad, de mortalidad incluso por infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, más que nada, esto es para concientizarnos de la importancia de la higiene de manos que se está celebrando este 5 de mayo y también de conocer, ¿no? Que todas nuestras instituciones de salud, desde hospitales, ¿no? Postas, ¿no? Por más pequeña que sea, está colonizada de gérmenes. Entonces nosotros al tener contacto con cualquiera de las superficies podemos contaminarlos. Y si voy a atender a mi paciente sin higienizarme las manos previamente, voy a llevarle algún germen, ¿no? Y le voy a contaminar. Si mi paciente está más inmunocomprometido, ese paciente va a generar una mayor infección, quizás una sepsis, una neumonía, ¿no? Y el paciente se va a quedar más tiempo hospitalizado, ¿no? Entonces, todo genera toda una serie de consecuencias, ¿no? Por una inadecuada higiene de manos. Entonces, sobre todo, concienticémonos de ello, ¿no?
de la importancia de lavarnos las manos en los momentos correctos. Entonces, esa es la conclusión que quiero dar. Gracias. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias por sus recomendaciones. Vamos a pasar a la ronda de preguntas generadas por nuestros participantes. Como primera pregunta nos comentan, ¿cómo lavarse las manos en un centro de salud donde no hay agua en el caño? Es imposible, ¿no? Les decía Ujú. que las instituciones también de salud deben garantizarnos los insumos, ¿no? Creo que no nos pasa no solo a ellos, sino también en las diferentes instituciones, hasta en hospitales, ¿no? Que a veces el fluido de agua no hay, ¿no? Y muchas veces no se tiene la clorexidina, el papel toalla, tenemos un gran déficit de insumos, ¿no? En todos los niveles, no solo en los primeros niveles de atención. Entonces, si no tenemos agua, no podemos garantizar una buena higiene, ya lo hemos visto en las anteriores diapositivas de que con el alcohol gel nada más no podemos higienizarnos. El alcohol gel lo podemos utilizar solo hasta 5 veces, si es que hacemos alguna tarea limpia, que no tenga contacto con secreciones, y luego tenemos que lavarnos con agua y jabón. No es que todo el turno voy a utilizar el alcohol gel, ¿no? Entonces, si es que no tenemos lo necesario en la infraestructura, los insumos, no podemos garantizar una buena higiene, ¿no? Y los pacientes se van a contaminar, ¿no? Es así, ¿no? Muy bien, licenciada, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan. Buenas tardes, licenciada. Soy la licenciada Leonor Cubas, especialista en centro quirúrgico, en centro quirúrgico. Y pregunta, pero ¿cómo actúa la institución respecto al personal que va con uñas largas, pintadas, inclusive con accesorios, alhajas, ya que vivencio ello en otras instituciones y la verdad es un común denominador porque de 10 personas, 9 van con las características mencionadas? Sí, es cierto lo que dice la licenciada, ¿no? Entonces, no, se observa, y observo aquí en mi hospital, que el personal de salud lleva, ¿no? Se va con reloj, se va con las uñas largas, esmaltadas. Entonces, cada institución debería de tener, bueno, ¿no? La normativa nos exige que tengamos un comité de infecciones intrahospitalarias o comité de infecciones asociadas a la atención de la salud, que debe presidirlo el director o a quien delegue, o podría ser el subdirector, o sea, ¿no? La normativa no dice así, lo preside el director. Entonces, ese comité se debe reunir mensualmente y evaluar, ¿no? La enfermera que hace la vigilancia de infecciones, evaluar y decirle, tal persona, ¿no? Se encontró con las uñas largas, ¿no? Entonces, se le hizo la recomendación, pero es reiterativo, ¿no? Primero siempre hay que recomendarle al personal de salud, pero si son reiterativos, hay que exponerlo en la reunión del comité de infecciones para que se tomen las medidas, ¿no? Quizás un memorándum de llamada de atención podría ser también una forma de sancionar a ese personal de salud que ya se le viene diciendo en diferentes oportunidades. Entonces, para nosotros poder tener ahí poder es reunirnos con el comité de infecciones, que lo preside dirección o su dirección, ¿no? Quien delegue el director, para que puedan tomarse las medidas y el personal de salud pueda corregirse, ¿no? Porque si no se le sanciona, no se va a poder corregir, ¿no? A pesar que se le dice de forma reiterativa. Entonces, de esa manera, ¿no? Se toman decisiones con el comité de infecciones, ¿no? Y de acuerdo a lo que se decida, con el comité de infecciones intrahospitalarias, se emite alguna sanción, ¿no? Quizás un memorándum, ¿no? Que puede ir a su legajo. Entonces, así se puede corregir también al personal, ¿no? De esa manera. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, ¿la desinfección correcta del estetoscopio es con clorexidina o puede ser alcohol en gel? No, el estetoscopio lo pueden desinfectar con el alcohol. El alcohol gel, recuerden que es un antiséptico, es decir, va para superficies vivas, para manos. Ese es el alcohol gel, antiséptico. Y el alcohol líquido es un desinfectante, que es para superficies inertes. Entonces, para nosotros desinfectar nuestro estetoscopio solo necesitamos el alcohol líquido, que es un buen desinfectante, ¿no?
limpiamos el diafragma, ¿no? Quizás con un algodoncito, ¿no? Torunda, y con eso es suficiente, lo desinfectamos. El estetoscopio, el diafragma, ¿no? Sobre todo que está en contacto con el paciente. Así es. Listo. Como última pregunta, licenciada, nos comentan. Excelente ponencia, licenciada Nadia. Mi pregunta es, ¿la clorexidina al 2% es el único producto para el lavado de manos en el ambiente hospitalario? Y al término del lavado de manos, al no contar con papel, ¿lo correcto es secarse con el mandil? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, bueno, lo que nos dice la normativa es que utilicemos la clorexidina, ¿no? Al 2%. Y como hemos visto, no le he presentado en la tablita, pero la clorexidina es el único, según la normativa, el, el único antiséptico que elimina Pseudomonas aeruginosa, que es un germen que tenemos bastante, ¿no? En nuestros hospitales, no solo en las unidades críticas, sino también en las áreas comunes de hospitalización. Entonces, lo ideal, teniendo en cuenta la amplitud para eliminar gérmenes, es la clorexidina al 2%. El jabón líquido no es lo ideal, pero si ya no se cuenta con la clorexidina, podemos utilizarlo. Pero lo ideal es en los hospitales, en las instituciones de salud, sobre todo en los, ¿no?, hospitales grandes donde hay pacientes eh, con diversos gérmenes, es utilizar la clorexidina al 2% porque elimina Pseudomonas aeruginosa, que es un germen bien común en las instituciones de salud y que generan grandes infecciones, neumonía, sepsis, ¿no?, en los pacientes. Y lo ideal es pues que tengamos los insumos, ¿no? Para el lavado de manos, la clorexidina 2% y el papel toalla, ¿no? Pero lo importante del papel toalla es que tengamos el papel interfoliado, ¿no? Es los papeles de rollo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando utilizamos los papeles de rollo que nos compra el familiar, tenemos que tocar la parte interna del papel toalla y nos contaminamos, ¿no? Para poder tomar el papel y así, ¿no? Y un personal toma y así, ¿no? Entonces hay una gran contaminación. Lo ideal es que la institución nos dé ese papel que ya viene precortado y que esté en los dispensadores, ¿no? Para nosotros poder tomarlo y tener un contacto mínimo, ¿no? Con el rollo de papel, ¿no? Como es el rollo que a veces nos compra el familiar, ¿no? No podemos, no sirve de nada lavarnos con clorexidina si nos vamos a secar en el mandil. Y eso pasa porque no nos garantizan, ¿no?, la provisión de insumos, ¿no? Entonces me voy secando con el mandil, todos nos secamos con un mismo mandil de tela, vamos a contaminarnos. Hace un tiempo se hizo un muestreo, ¿no? En emergencia, recuerdo, y encontramos estafilococos aureus, si no me equivoco, en el mandil, ¿no? Donde se secaba el personal, porque no tenían papel toalla. Entonces, no es lo ideal que nos sequemos con un mandil, porque nos vamos a contaminar. Así tengamos las uñas cortas, cumplamos con todo el procedimiento correcto, pero el final, el paso final, que es el secado, que también es muy importante, ahí no vamos a cumplir, ¿no? Con una correcta higiene de manos. Nos vamos a contaminar nuevamente, ¿no? Y así nuestros pacientes se van a infectar, ¿no? Continúa ahí la transmisión cruzada de gérmenes. Así es, licenciada, muchísimas gracias por su respuesta. Una acotación más aquí por parte de nuestros participantes. Nos comentan, excelente ponencia, licenciada Nadia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el equipo de intrahospitalarias también debería supervisar que se nos abastezca todos los servicios con o sin contacto de pacientes, clorexidina y papel toalla. Claro que es importante que se supervise, ¿no? Se hace la supervisión, se hace también, se hacen las recomendaciones en reuniones, ¿no? Pero eso ya depende de nuestras, ¿no? De la gestión de nuestras autoridades, ¿no? Para que provean, ¿no? Lo importante es que se hacen las reuniones con el comité de infecciones. Se supervisa, en las reuniones se evidencia ello, ¿no? Las reuniones del comité, pero ya a nosotros cumplimos informando, ¿no? Como comité de infecciones, se informa, pero ya quien tiene la decisión de compra no somos nosotros, sino ya la gestión, ¿no? Más superior a nosotros, dirección, administración, logística, ¿no? Entonces a veces hay cosas que escapan de nosotros. Quisiéramos poder nosotros comprarle, tener presupuesto, ¿no? De parte de infecciones, de parte de epidemiología, pero no tenemos, ¿no? Nosotros cumplimos con informar,
durante las reuniones del comité. Entonces ya eso ya involucra ya a la alta dirección, ¿no? Y a nuestras autoridades que ya puedan solucionar ello pronto, ¿no? Eso es importante. A ver. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Miranda Terqueros, por su excelente exposición. Agradecerle también a nuestros participantes por sus preguntas, por sus sugerencias. Esperamos contar con ustedes en las próximas telecapacitaciones que vamos a brindar este mes de mayo. Licenciada, igualmente ha sido un privilegio tenerla con nosotros el día de hoy. Esperamos contar con su presencia en próximas telecapacitaciones y nos pueda brindar más información relevante para cada uno de nosotros. Daríamos por concluida la telecapacitación del día de hoy. Recordarles a nuestros participantes que se les ha enviado el link de asistencia, recordándoles que si no han estado más del 80% de la ponencia, no se les va a generar constancias. Entonces, agradecerles a todos, que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima.